Bueno, vamos a empezar entonces. Me vuelvo a presentar. Yo soy Sandra Germani, soy parte de Alzheimer Argentina. Soy psicóloga, neuropsicóloga. Trabajamos evaluando pacientes desde la neuropsicología. Justamente nosotros tomamos técnicas evaluando, por ejemplo, memoria, lenguaje, atención, todas las funciones que pueden empezar a tener algún tipo de problema. Ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer avanza con síntomas cognitivos. El primero, el más conocido y el más problemático, es la memoria. Después empiezan a sumarse otras cuestiones. Entonces, como les decía, la idea de la charla de hoy es hablar del aseo personal. Es algo que frecuentemente nosotros escuchamos de los cuidadores, que se empieza a transformar en un problema. Lo que uno tiene que entender es ¿a qué nos estamos enfrentando? La enfermedad de Alzheimer, el trastorno cognitivo, con trastorno cognitivo, justamente cursa con síntomas cognitivos, y es progresiva. Es decir, hay cosas que en el inicio de la enfermedad están y funcionan de una manera y después con el correr del tiempo dejan de funcionar de esa manera y necesitan otras cosas. Por ejemplo, al principio, tal vez al paciente si se le recuerda que se tiene que bañar, que se tiene que cambiar, el paciente va y lo hace solo, porque tiene recurso y tiene cierta autonomía. A medida que va avanzando la enfermedad, nos encontramos con que el paciente a veces se pone reticente, se pone negativo, dice que ya se bañó, que ya se cambió y uno ve que hace 3 días que está con la misma ropa, que ya huele, que tiene olor, como que no se bañó. Y es todo un tema para los cuidadores ver cómo encaran esa situación. Por lo general uno escucha que, bueno, si le digo, se enoja, no me quiere hablar y se encierra en la habitación. Justamente uno lo que tiene que entender es que hay que negociar. Con los pacientes hay que negociar. No es como, bueno, te tenés que bañar, va y se baña. Eso al principio puede ser que funcione así, después llega un momento que ya no funciona así. Como esta enfermedad avanza y a medida que avanza van cambiando situaciones, nosotros tenemos que cambiar estrategia. Nosotros, que somos los que nos ocupamos de los pacientes, tenemos que ir chequeando el avance de la enfermedad para ver cuándo tenemos que cambiar de estrategia. Pues ya les digo, al principio el paciente se baña solo, ni hay que recordarle, ni hay que decirle por qué mantiene su aseo, su higiene personal. Después empieza a pasar que el paciente necesita que le recuerden, porque ¿qué pasa? Hay trastorno de memoria, se olvida. Entonces, tiene en la cabeza que ya se bañó. Y tal vez se bañó hace 3 días, ¿no? O se cambió la ropa y siempre usa la misma ropa, porque tiene como la idea de que sí que lo hizo. Y después ya va a necesitar asistencia para llevar adelante el aseo personal, porque ya por sus propios medios no lo va a poder hacer. Entonces ya no es una supervisión. Supervisar al paciente quiere decir que yo le doy la indicación y el paciente lo puede hacer solo, que tiene cierto recurso de autonomía como para hacerlo solo. Después ya va a tener dificultad, aunque yo le diga, le dé la orden, no la va a poder comprender o no la va a poder llevar adelante como de una manera eficiente. Porque hay cuidadores que me han dicho a mí, sí, se va a bañar, pero se moja y sale. O sea, no se pasa jabón, no se pasa shampoo, es lo mismo que la nada. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el paciente ya hay cosas que va perdiendo cierto registro de para qué sirven las cosas, los procedimientos, las formas. Justamente la memoria se empieza a perder y se me empieza a perder la información que hace que yo lleve adelante una tarea de una manera eficiente, ¿sí? Porque higienizarse y el aseo personal tiene que ver justamente con alcanzar una meta, ¿no? Es mantener un estado de bienestar, una cierta calidad de vida. Cuando yo no me higienizo como corresponde, empiezo a estar en riesgo. Y justamente estos pacientes, al perder autonomía, van teniendo cada vez más riesgo, por eso es que hay que acompañarlos. Puede haber un paciente que no se higieniza bien, puede tener una infección o puede tener algún tipo de problema. Esto nos pasó a todos en la pandemia, descubrimos lo que era la importancia del lavado de manos, ¿no?
y del tocar superficies y el alcohol y cómo me tengo que lavar las manos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque eso me protege justamente para no enfermarme. Entonces, la higiene personal que llevamos adelante todos los días, todos, tiene ese objetivo de mantener como una calidad de vida y un estado de bienestar, ¿sí? La salud nosotros la entendemos como bienestar biopsicosocial, con lo cual el cuerpo es importante. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar del aseo personal, justamente en pacientes con enfermedad de Alzheimer, entendiendo estas cuestiones. Una enfermedad que avanza y que va cambiando las necesidades y las demandas del paciente, más allá de que el paciente no lo diga o el paciente no lo registra, porque hay algo de la memoria que ya no funciona, entonces el paciente no va a decir estoy sucio, tengo olor, no me bañé, porque no lo registra. Entonces somos nosotros los que tenemos que supervisar y monitorear ese tipo de situaciones y estar atentos a las necesidades del paciente. Entonces, el aseo personal y el uso del cuarto de baño. El aseo personal justamente es uno de los momentos que más demandante se vuelve para el cuidador y como les decía es muy importante para poder prevenir enfermedades. ¿Por qué es demandante? Porque muchas veces estos pacientes, la mayoría de los pacientes con Alzheimer, uno de los síntomas que aparece es la apatía, la falta de ganas. Entonces el paciente, de repente hay gente que siempre fue muy rutinaria, por ejemplo, en su aseo personal, su vestimenta, el perfume, el peinado, las uñas, lo que sea, y uno ve como hasta un grado de abandono, de deterioro, ¿no? Porque se dejaron de lado ciertas rutinas o ciertas formas. Entonces, uno justamente le propone al paciente y el paciente dice, no, 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 ya está, ya lo hice, no tengo ganas, o ahora no, o después. Entonces, entender justamente la posibilidad de negociar y de revertir, y a ver, sabiendo la importancia que tiene esta situación para el paciente. Uno de los grandes objetivos justamente va a ser prevenir infecciones, evitar caídas también, por eso hay que supervisar, incluso hasta acondicionar el espacio de aseo. Si es una bañera, hay que poner barandas, si en lo posible se puede sustituir por una ducha que no tenga escalón, justamente porque empiezan tal vez con algún problema motriz, a veces hay vértigo, hay inestabilidad, el paciente se puede caer. Una caída en un paciente con estas características es un problema muy grande, porque ya este paciente tiene eh, problemas de salud y encarar una recuperación de esas dimensiones, por ejemplo, se rompe la cadera, se rompe una pierna, o tiene que ir al médico a hacer un tratamiento, es muy complejo y el tema que es un paciente que ya está vulnerable, con lo cual puede ser un problema muy grande, con lo cual evitar caídas es a veces los pacientes se niegan, por ejemplo, a usar bastón o a usar trípode o a usar andador porque no les gusta, porque les molesta, pero uno los ve que están como inestables, ¿no? Entonces, preferible usar un andador o usar un trípode antes de que se caigan. Es importante esto de ayudar al paciente y negociar, porque a veces no se dejan ayudar, a veces tienen pudor o a veces se sienten incómodos, justamente eso uno también lo tiene que poder registrar para establecer cierto convenio, si quieren, ayudarlo justamente cuando entra, cuando sale, tratando de explicarle, bueno, estoy acá para colaborar, para ayudar, no es que te quiero ni invadir, ni hacerte sentir mal, todo lo contrario. A veces pueden, ya les digo, tener barandas. Hay sillas también especiales para usar dentro de lo que es la ducha, la bañera, como para que el paciente sentado está más estable que si está parado y tal vez tiene cierta inestabilidad, se puede patinar, ¿sí? Es importante, si el paciente entra solo al cuarto de baño, verificar la cerradura y las llaves, porque a veces no se da cuenta y cierra, porque tal vez tenía la costumbre de cerrar y se queda encerrado porque después no puede abrir. Entonces, eso también, si hay
un cuarto de baño que tiene cerradura, o que tiene alguna traba o algo, eso hay que sacarlo. Pues a veces el paciente, incluso para hacer sus necesidades, puede entrar y puede trabar y después se queda encerrado. Y es peor. Muchos pacientes también tienen insomnio, tienen trastornos del sueño, a veces tienen como alterada el tiempo del sueño, a veces duermen por demás y a veces a mitad de la noche se despiertan confusos, a veces desorientados y empiezan a deambular por la casa y por lo general a veces van al baño. Entonces está bueno dejar tal vez una luz encendida como para que les haga de guía, de orientación. A veces también hasta es necesario poner algún letrero, algún cartel, alguna flecha indicativa, y uno dice, pero el paciente, imagínense, si a veces está confuso durante el día, a la noche medio dormido, más confuso todavía. Entonces esto también es importante, a veces dejar una luz encendida en el baño, tal vez una luz tenue en algún lugar de la habitación o a la entrada de la habitación para que el paciente se oriente de una manera más sencilla. Las rutinas son importantes y ordenan. Gran parte del malestar de estos pacientes tiene que ver justamente con la pérdida de la memoria, que tiene que ver con la pérdida de referencia de la realidad. Si todos los días yo hago lo mismo a la misma hora, o más o menos a la misma hora, llega un momento que esa rutina como que se transforma en hábito. Entonces yo ya sé que me levanto, me lavo los dientes, me higienizo, me siento a desayunar, después me baño, después salgo a caminar un poco, después vuelvo, almuerzo, después me duermo la siesta, después hago alguna actividad a la tarde, lo que sea. Y sostener esa rutina me va dando pauta de que yo ya sé cómo viene el día. Este conocimiento, justamente la memoria, es una función cognitiva. La cognición tiene que ver con el conocimiento. Cuando yo conozco, cuando yo sé lo que va a pasar, eso me calma. Por eso las rutinas son importantes en este tipo de pacientes porque ellos van perdiendo referencia, empiezan a perder referencia de el tiempo, del espacio, de con quién estoy, dónde estoy, qué día es, o sea, todas esas coordenadas que nos ubican en tiempo y espacio se van perdiendo y después el sentido de las cosas también se va perdiendo. Por eso a medida que avanza la enfermedad van pasando distintas situaciones. Entonces, es importante sostener rutinas, justamente dentro de lo que se pueda respetarlas. Si el paciente tenía la costumbre de hacerse por la mañana, por ejemplo, se puede seguir respetando como esa costumbre porque ese tipo de memoria, rutina y ese tipo incluso de acción, es una memoria procedural, de procedimiento, se guarda en otro lugar del cerebro y por lo general se mantienen por más tiempo. Con lo cual, yo tal vez no recuerdo bien cómo bañarme o no sé bien, no sé, cómo usar el shampoo, la crema enjuague, qué va primero, qué va después, pero sí tengo como esta rutina de me levanto, me lavo los dientes, me desayuno, me baño, ¿sí? Porque depende el tipo de información, el tipo de memoria. Hay distintos tipos de memoria. Entonces, si uno entiende que hay cuestiones que son, por ejemplo, la memoria procedural, una memoria inconsciente, una memoria en automático que tiene que ver con algo repetido, que yo después cuando lo hago no lo pienso. Entonces es otro canal de memoria, otro canal de información. Estas cosas que uno hace todos los días pasan por ese tipo de memoria. Entonces, ese tipo de memoria por lo general está por bastante tiempo acompañando a los pacientes, con lo cual es un recurso para poder utilizar en el día a día, en lo cotidiano. Cuando uno va a preparar justamente la ducha, es aconsejable ya tener los productos listos, tener la toalla, la ropa, o sea, todo lo que se necesite ya armado antes de invitar al paciente al cuarto de baño, porque si yo lo llevo al baño, se empieza a duchar y después tengo que ir a buscar la ropa, lo dejo solo, puede ser que se caiga, que se patine, que por un momento desconecte de lo que está haciendo y se ponga confuso, ¿sí? Es importante también ver qué tipo de productos se utilizan para no generar irritación en la piel o si hay algún tipo de irritación en la piel poder tratarla.
si hay esponjas o algún elemento justamente para el uso del aseo que sean adecuadas para el tipo de piel del paciente. Verificar también el tema del agua, que no esté ni muy fría ni muy caliente. Ustedes piensen que es como un chico, un niño, vieron que cuando un bebé se lo va a bañar, uno mete el codo y ve la temperatura del agua, si no me quema la piel, entonces está apta para el bebé, ni muy fría ni muy caliente. Bueno, acá también tenemos que tomar ese recaudo, porque justamente el paciente va a responder, va a reaccionar, pero no me va a decir tal vez está fría, está caliente, está mejor o está peor, ¿sí? Entonces soy yo el que tiene que tomar la decisión y ocuparme de que esas cosas estén, digamos, alineadas de una manera que funcionen lo mejor posible. Como les decía antes, la higiene personal es una protección del bienestar general. El momento del aseo justamente es una gran oportunidad justamente para reforzar la autonomía del paciente. Ustedes recuerdan que yo al principio de la clase, de la charla, les dije, al inicio el paciente tal vez autónomamente decide, piensa, estratégicamente, organiza y lo hace solo. Después cuando empieza el deterioro ya uno le tiene que recordar, pero todavía lo puede hacer solo. Después ya necesita supervisión porque uno va chequeando y va viendo que no se está higienizando como corresponde, entonces lo tiene que supervisar. Que yo supervise no quiere decir que yo directamente lo bañe, sino que le puedo indicar, bueno, ahora tenés que usar este champú, te tenés que poner un poquito, te lo refregás un poquito, después te podés enjuagar, ahora te podés poner la crema enjuague o podés usar el jabón te lo tenés que pasar por todo el cuerpo, o sea, le doy la indicación y el paciente lo puede hacer solo. Lo que el paciente puede hacer solo, aunque tarde más, porque el paciente va a estar más lento y a veces va a tener dificultades de comprender o de recordar una consigna. Por eso la consigna tiene que ser simple, corta, que la pueda comprender y yo tengo que ir chequeando hasta dónde la puede comprender. Si el paciente no comprende, yo le puedo hacer el gesto incluso. Por imitación, tal vez puede hacerlo solo todavía, porque al paciente cualquier cosa que tenga que hacer le resulta un estímulo. Entonces, cuando el paciente, a veces los cuidadores dicen, no, no lo puedo hacer, lo hago yo, porque lo quieren cuidar, y le restan estímulo. Entonces, el deterioro avanza más rápido. Entonces, lo que uno tiene que entender que me tengo que armar de paciencia porque lo va a hacer más lento, seguramente puede cometer algún error, pero yo voy a estar ahí para corregirlo, para ayudarlo, para asesorarlo. Lo que puede ir haciendo solo lo tiene que hacer. Y a veces ya le digo, hacer el soporte, a veces yo le puedo hacer el gesto, se tiene que lavar los dientes, se tiene que peinar. Entonces, con el soporte, pues nosotros aprendemos por imitación. Hay unas neuronas que se activan cuando yo veo a alguien hacer algo y se me activan a mí las mismas neuronas. Entonces yo puedo, sobre ese soporte de lo que estoy viendo, repetir la acción, ¿sí? Entonces, a veces es incluso una forma de sostenerle la autonomía, ¿sí? Durante el baño también es importante que el cuidador revise el estado físico del paciente, como les decía antes, si hay irritaciones en la piel, si hay zonas rojas, si hay algún tipo de herida, porque de repente a veces se lastiman y no se acuerdan, tal vez después de un tiempo les empieza a molestar mucho y dicen, me molesta y no sé qué, y tal vez se lastimaron, no dijeron nada, no es que no dicen porque quieren ocultar, pues se olvidan. Entonces es importante que uno esté atento justamente a revisar si hay pacientes que usan algún apósito, pañales, con más razón todavía porque la piel se suele irritar. Si los pacientes están con movilidad reducida, pueden hacer escaras, o sea, uno tiene que ir justamente chequeando porque eso puede ser como un foco abierto de infección y puede complejizar todo el cuadro. Entonces es preferible ir chequeando y si hay alguna cuestión se puede ir resolviendo, se puede ir manejando. La zona genital es importante porque a veces justamente cuando no hay buena higiene en la zona genital pueden aparecer hongos, pueden aparecer herpes, pueden aparecer algún tipo de infección, alguna bacteria, algún virus. A veces pueden hacer infecciones urinarias a través de esas cuestiones.
pueden sentir molestia, bueno. Entonces, es muy importante hacer como un chequeo, como un monitoreo, cuando uno ya se da cuenta que el paciente en esos detalles no presta atención. Pues justamente, más allá de la memoria, también se empieza a afectar la capacidad atencional. Entonces, y voy perdiendo justamente ese registro de lo importante. La higiene de manos, por supuesto, es muy importante. Eso ya les digo, podemos hacer como la mímica y que el paciente nos imite y decir, agarrar el jabón, de ahí, bueno, te podés lavar, lavate bien por arriba, por abajo, ahora metes abajo del agua, te enjuagás. Es importante, ya les digo, que lo que el paciente pueda hacer por sus propios medios, lo siga haciendo. Em, la higiene personal también es un pilar muy importante en la calidad de vida. Esto ya les digo, un paciente que esté aseado, esté vestido, correctamente vestido. A veces empiezan a tener problemas para elegir la ropa. A veces están desorientados, están confusos y capaz que hace frío y se ponen ropa de verano o viceversa. O se ponen ropa que está sucia o que está rota, y de repente capaz que tienen un montón de ropa que pueden usar, el calzado tal vez no es el adecuado. Entonces, en estas cuestiones de, por ejemplo, ayudar a elegir la ropa, es importante. El tema del cabello, el cabello corto por lo general es mucho más fácil de gestionar o de facilitar justamente la higiene. El lavado, el secado es importante. Los ruidos suelen afectar a estos pacientes, con lo cual el tema del uso de secadores, a veces si son muy ruidosos, con más razón no. A veces incluso podemos usar alguna toallita chica como para ir secando el cabello. Si hace calor, se va a ir secando solo el cabello. Pero justamente yo tengo que ir monitoreando qué cosas pueden funcionar, porque de repente antes la paciente capaz se secaba sola con el secador y hoy el ruido ya la perturba, ya le molesta. Entonces, bueno, poder empezar a cambiar, justamente cuando van cambiando las situaciones, tengo que cambiar los métodos, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, una vez que concluye justamente el momento del aseo, si el paciente se puede secar solo, buenísimo que se seque solo. Uno tiene que chequear, justamente este momento tal vez será como para chequear si está logrando el objetivo. Tiene que estar seco. Se queda húmedo, eso puede generar la presencia de hongos o de otro tipo de problemas, o de alguna reacción en la piel o lo que sea. La sequedad también es algo que es bastante frecuente en personas de edad avanzada, y después del baño tal vez es el mejor momento como para, si es necesario, utilizar alguna crema, algún gel o algún producto justamente para apaciguar la sequedad de la piel. Hidratar bien la piel tiene que ver también con tomar líquido, no tomar agua, más que nada. Los adultos mayores son propensos también a la deshidratación, por eso hay que chequear, porque el paciente se olvida, no toma líquido. Entonces, que tome líquido, uno ofrecerle, a veces darle como la botellita, que la tenga siempre cerca, o el vaso con la jarra, como sea más práctico. Y después esto de la hidratación en la cara, en el cuerpo, ¿sí? Porque a veces esto se seca mucho la piel, puede ser que se lastime la piel y eso puede ser, ya les digo, como un foco de infección. Y a veces es una cuestión que se puede manejar y se puede gestionar para que no termine siendo un problema, termina siendo un problemón porque uno tal vez no se dio cuenta de eso, ¿sí? Bueno, como les decía, la hidratación es una parte importante del cuidado. La sequedad bucal específicamente también es algo bastante frecuente en estos pacientes, un poco por la baja ingesta de líquidos.
También aparecen problemas deglutorios en estos pacientes que hacen que cambien las secreciones y cambien la forma. Y a eso también hay que estar atento, no solo por una cuestión de higiene, sino en la ingesta de líquidos y alimentos, porque a veces se atragantan, también es importante esto, que eso lo tengo que ir ya observando. Yo voy observando, cambia la situación, cambia el método, tengo que cambiar el método, ¿sí? Eh, los pacientes también pueden, como les decía, tener secreciones, algún tipo de secreciones en la boca. Eso se puede eliminar con algún tipo de gasa, una gasita enrollada, un hisopo a veces, que vaya como juntando las secreciones, porque a veces se atragantan con esas propias secreciones. Y después viene el momento esto del vestido, ¿no? Que como les decía, a veces la confusión, los problemas de memoria llevan también a la confusión, y hacen que de repente la elección de la vestimenta no sea la ideal, o quieran usar algo. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen problemas, están inestables y quieren ponerse, no sé, un zapato con plataforma y es más complicado, son más propensos a las caídas, entonces hay que negociar, ¿no? Esto, un zapato que sea cómodo, que permita un mejor desplazamiento, que no tenga botones, cordones, porque es más complejo, esto que sea de fácil para ponerse, fácil para sacarse. Tal vez hay pacientes que tienen, no sé, muchas camisas y todas con botones. Bueno, el botón, ya prender un botón, hacer que un botón entre en un ojal, tal vez para estos pacientes ya es un problema. Y para el cuidador, si tiene que estar en todos esos detalles también. Entonces, simplificar lo que se pueda simplificar va a venir siempre bien. Medias que no sean muy apretadas, en el caso de que tengan que usar medias. Y si van a hacer algún tipo de actividad física, caminata, bicicleta, aquagym, yoga o cualquier tipo de actividad, la actividad física siempre está recomendada, eh, que tengan, digamos, la indumentaria necesaria y funcional para ese tipo de actividad. Y ahora vamos a cerrar con algunos consejos bien prácticos para los cuidadores, justamente para ir redondeando un poco la charla. Crear rutinas basadas en hábitos de higiene que ya tenía el paciente. O sea, el paciente, por lo general, todos vamos incorporando hábitos a lo largo de la vida, y justamente estos hábitos, vieron que uno se levanta a la mañana y automáticamente va al baño y hace pis, y después se lava los dientes, después se enjuaga la cara. O sea, uno ya tiene como una rutina armada, ¿no? Hay gente que va derecho a la cocina y desayuna y después hace todo eso. Bueno, justamente esos hábitos que ya de tanto repetirlos se volvieron hábitos, están en esa memoria inconsciente. Entonces, esa memoria inconsciente es una memoria antigua, es una memoria que se sostiene por más tiempo. Entonces, ayuda mucho, porque si yo quiero cambiarle la rutina al paciente, entre que está confuso, no entiende bien las cosas, tiene problemas para comprender y le cambio la rutina, es todo un desafío. Entonces, de repente, en lo posible, sostener ciertas características en la rutina va a favorecer bastante. Más que nada la negociación cuando están negativos, ¿no? Porque si uno le quiere proponer algo y el paciente está apático, o sea, no tiene ganas, va a ser más difícil negociar, ¿sí? Preparar el baño antes de que llegue el paciente, de que entre el paciente al cuarto de baño, preparar la ropa, los productos de higiene personal, todo lo que se necesite, digamos, para llevar adelante la higiene. Dejar esto que el paciente se hace por sí mismo, y esto ya les digo, tiene que ver con sostener la autonomía. Todo lo que nosotros hacemos por el paciente tiene que ver con tratar de sostener la autonomía el mayor tiempo posible, que eso es un bienestar para el paciente y para el cuidador también. Cuando nosotros más hacemos por el paciente, menos puede hacer el paciente, con lo cual tiene más dependencia. Más dependencia es más sobrecarga para el cuidador,
Con lo cual, si el paciente puede hacer algo que sea mínimo, hay que darle el lugar de que lo haga. Porque si no, no le damos ese lugar, después ya, si queremos que lo haga, no lo va a poder hacer. Porque lo que no se usa se pierde. Entonces, es como una pauta bien básica y bien simple. Lo que hay y se puede usar, se tiene que usar. Entendiendo que lo va a hacer más lento, más tranquilo, que le va a costar más, que va a tener tal vez cierta dificultad. Pero ya les digo, es trabajar por el bienestar y la calidad de vida del paciente, pero también tratando de evitar sobrecarga en el cuidador. Porque una cosa es que yo esté en todos los detalles un día, otra cosa es que esté en todos los detalles una semana, otra cosa es que esté meses o años. Ya es otra cosa. Entonces, eso es como la base de la sobrecarga del cuidador. Por eso también tengo que aprender a delegar situaciones, a tener, digamos, respaldo, tener, digamos, como una red armada. Una sola persona no se puede hacer cargo de un paciente porque en el tiempo es insostenible eso. No les da el cuerpo y no les da la mente. Entonces, estos pacientes tienen una progresión de la enfermedad que, salvo que haya alguna complicación, son años de avance de enfermedad, con lo cual esto ya les digo, no va a ser ni un día, ni un mes, ni un año. Es mucho tiempo. Entonces, y cada vez se va complejizando más a medida que va perdiendo autonomía. Por eso ya les digo, nosotros lo que el paciente puede hacer, tratamos de que lo haga porque es parte de seguir manteniendo activo algo de la autonomía. Cuanto más autonomía se pierde, más dependiente es el paciente, más sobrecarga el cuidador. Eso es muy, muy importante. No dejarlo solo nunca, porque justamente cuando empiezan incluso en fase leve de Alzheimer, que empiezan a tener fallas de memoria, el paciente justamente hay cosas que no tiene registro, no, no es que se acuerda de lo que quiere, se acuerda de lo que puede. Y empiezan también los problemas atencionales. Entonces, el no prestar atención, por ejemplo, si estoy cocinando algo, a mí un montón de gente me ha venido a decir, dejé la pava al fuego y se me quemó, o metí algo en el horno y me lo olvidé, y empezó a salir humo por todos lados. Y eso tiene que ver con atención y con memoria, ¿no? Entonces, la atención y la memoria para nosotros son importantes cuando uno hace cosas, pues justamente me previenen del riesgo. Estos pacientes, al ir perdiendo esas capacidades, se ponen más en riesgo, ¿sí? Entonces, como ellos no pueden medir el riesgo o resolver algunas cuestiones de lo cotidiano, necesitan supervisión, ¿sí? No es que no pueden hacer nada. Yo de repente les digo, bueno, ponen algo a cocinar, lo pueden armar ustedes, y yo, pónganse un despertador, esos que suenan y hasta que yo no lo paro no deja de sonar, que son baratos, los puedo poner al lado de la cocina, 45 minutos, el asado está listo, bárbaro. Suena el despertador, yo donde esté en la casa lo voy a escuchar. Entonces, hay cosas para hacer. No es que si se olvidó algo y se le quemó algo no puede cocinar más. No es una buena alternativa. Si yo estoy, puedo supervisar y decir, ah, mira, me parece que ya es la hora de sacar el asado. O, ya les digo, si el paciente todavía vive solo, se pueden hacer otras cosas como para que sostenga esa rutina. Hablar con calma es súper importante, no utilizar lenguaje complejo ni frases largas, las órdenes tienen que ser simples y claras, una frase, una orden a la vez, simple y clara, manteniendo contacto visual, porque es sostener cierta cuestión de la empatía, de la comprensión, del no estar solo, porque estos pacientes, justamente la confusión empieza a hacer que uno se empieza a sentir vulnerable, empieza a sentir miedo. Entonces, es importante esto, negociar siempre. No es que uno le va a proponer algo a un paciente e inmediatamente el paciente va a decir que sí, bueno, lo hago, colaboro, coopero. Hay pacientes que ya les digo, como tienen esta enfermedad cursa con apatía, con falta de ganas, a veces con agresividad, a veces con depresión, a veces el paciente no comprende lo que uno le está planteando. Entonces hay que negociar. Y esto se negocia como si fuese un chico, ¿no?
¿Querés el postre? Bueno, tenés que hacer la tarea. ¿Querés salir a caminar? Que a vos te gusta. Bueno, primero hay que bañarse, hay que cambiarse y después salimos a caminar. Entonces, esto de negociar, no es que yo le doy una orden al paciente, el paciente va a hacer todo así tal cual yo se lo digo. Hay algunos pacientes que sí, hay muchos que no. Entonces, tiene que bañarse, tiene que higienizarse, tiene que cambiarse la ropa. Entonces, hay que negociar. Y es justamente, si el cuidador está en sobrecarga y está estresado, no va a tener paciencia, no va a tener tolerancia. Y eso va a ir complejizando todo mucho más. Entonces, yo tengo que entender que es una persona que tiene dificultades y que voy a necesitar poner un poquito más para que las cosas funcionen. Y esto, con el tiempo, yo tengo que entender que cada vez voy a tener que poner más. Por eso, optimizar los recursos es fundamental para sostenerme en el tiempo. Tratar de no perder la calma, por eso los cuidadores tienen que tener sus momentos de esparcimiento, de distracción, de desconexión, de hacer otras cosas. Todo el día con el paciente llega un momento que uno se queda sin reserva. Si no hay reserva, no hay tolerancia, no hay calma, hay tensión permanente. En tensión permanente todo funciona peor. Y siempre con una sonrisa, dentro de lo que se pueda, porque justamente a veces el paciente ya llega un momento que ni reconoce la cara, pero puede reconocer una sonrisa, pues un lenguaje universal, ¿no? Tal vez no comprende una frase, pero una sonrisa la va a entender hasta el último momento. Entonces, un tono neutro, agradable, amistoso, una orden clara, simple, una sonrisa, un gesto de empatía, de cuidado, eso el paciente lo va a entender, hasta en las fases, digamos, más severas. Así que bueno, espero que les haya servido la charla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Dimos bastantes estrategias hoy como para manejar un momento que ya les digo, por lo general, los cuidadores es de lo que más se quejan, que es lo que más genera problemática. Porque a veces yo creo que no se termina de entender que hay cosas que cambian y uno tiene que cambiar las estrategias. Entonces, y es parte también de aceptar el deterioro, ¿no? Que a veces a los cuidadores les cuesta mucho aceptar que hay cosas que antes se podían y ahora no se pueden, que es parte de la enfermedad, es parte de la patología. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Me quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, bueno, espero que les haya servido, quedamos a disposición. Todos los miércoles entonces vamos a seguir haciendo charlas, así que bueno, los esperamos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.